Según el gobierno, la agenda de productividad, innovación y crecimiento tiene como principal objetivo impulsar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. La capitalización del Banco Estado por 450 millones de dólares, por ejemplo, es una de las medidas integradas en aquella agenda que busca facilitar la entrega de financiamiento para las pymes. Además, la innovación será otro motor importante para acompañar a las empresas que están empezando sus proyectos. Queremos saber cuáles son las reacciones también desde el sector ante esta iniciativa, si efectivamente hay dinamismo incorporado en esta agenda. Para eso estamos con Roberto Zúñiga, director de la CONAPYME. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, don Roberto. Gracias, Sebastián, por la oportunidad y la invitación. Don Roberto, hoy día tuvieron de hecho la posibilidad de reunirse con el ministro de Economía, primera reunión, digamos, en el marco del Consejo Consultivo con las pequeñas y medianas empresas. ¿Alcanzaron a tocar algo del tema o no? No, en realidad no hubo. Vamos a tener una reunión la próxima semana para analizar los 7 puntos que se pusieron en la agenda, que nos anunció la Presidenta de la República el día viernes cuando se lanzó esta agenda. Y hoy día principalmente estuvimos viendo la capacitación a través del director del CENSE y viendo los puntos de vista nuestros, que en general coinciden en cierta parte con los ejes generales que tiene el CENSE, pero que nosotros reclamamos que los cursos que den o que los cursos que les ofrezcan a las empresas de menor tamaño sean lo que necesitan las empresas, claro, no que sean una gama de que le conviene a la OTEC respectiva que está promocionando hacer. Enfocado en la demanda, en el fondo, y un tema sin duda importante. Exactamente. Ahora, respecto a la agenda de productividad, ¿con qué sensación se quedan después de haberla conocido, al menos en sus líneas generales, los principales puntos? Claro, en líneas generales, nosotros con bastante optimismo esperamos poder debatirlas en detalle con el ministro. Tenemos agendada una reunión próximamente, y unos días más, y pensamos ahí exponer nuestros puntos de vista. ¿Y cuál sería ese punto de vista? ¿Es más bien crítico respecto a esta agenda de productividad y emprendimiento? No, yo no diría tan crítico. Yo diría que analizar más al detalle y qué es lo que nos favorece. Por ejemplo, en lo que se ha anunciado y en lo que más ha estado en conocimiento de todo el público, es, digamos, los aportes al Banco Estado. Claro. Que para nosotros es bastante importante. 450 millones de dólares para el Banco Estado. Sí, 450 millones de dólares es lo que se está inyectando nuevamente, y dentro de eso van 50 millones de dólares para el FOGAPE. Ajá, claro. Que también es un estímulo, digamos, a las formas de financiamiento. Exactamente, es un respaldo para aquellos empresarios de menor tamaño que están solicitando algún crédito, un respaldo importante. Probablemente de las 11 medidas, ¿no?, que requieren proyecto de ley, esas dos son las más importantes para las pymes. ¿Cuánto cambia el escenario para las pymes? Imaginemos que la agenda se aprueba tal como está. ¿Cuánto cambia el escenario? ¿Cuán reactivada o cuánto impulso reciben efectivamente con estas que son las medidas más relevantes probablemente? Hay otras que están orientadas a la innovación y al emprendimiento, pero que apuestan quizás a empresas de mayor riesgo, con mayor innovación tecnológica quizás. Y mayor tamaño, diría. Y mayor tamaño también, pero para ustedes, para la panadería del barrio, para la empresa de taxis, colectivos, etcétera, probablemente estas dos son las que más los afectarían. Exactamente. Bueno, nosotros estamos, como decía, analizando esta mañana y exponiendo. Fue una reunión bastante larga, de más de 2 horas y media, en la cual no pudimos todos exponer los puntos de vista, digamos, de los invitados de las empresas de menor tamaño que estábamos ahí presentes, que éramos cerca de 20, y pudo intervenir la mitad. Entonces, hay ciertas instancias que nosotros queremos ir más al detalle y más a como dijéramos, al diario vivir, a lo que es la realidad. No lo que normalmente todos los académicos, la teoría, los académicos, que es muy bonito, pero que nosotros que estamos en el terreno, digamos, del diario vivir, del día a día, hay muchos aspectos que son ignorados. ¿Y usted cree que esta propuesta, la de la agenda, o por ejemplo la de la reforma tributaria, tiene un sesgo académico más que de la realidad del mundo empresarial? En muchas cosas, en muchas cosas, sobre todo de las pequeñas empresas o las empresas de menor tamaño. ¿Qué le gustaría haber visto en esta agenda de productividad, por ejemplo, don Roberto? ¿Qué te podría decir yo? Mayor dinero inyectado al Banco Estado, por ejemplo, porque estamos hablando de en total son 1.500 millones lo que le estarían aportando. Pero resulta que con las medidas que hay,
que se están tomando, tú has enlazado con la reforma tributaria. Sí. Resulta que en la reforma tributaria, el FUT, futura utilidades tributarias, que la mayoría de las personas no saben lo que es. Todo el mundo hoy día habla del FUT, pero la realidad es que todos no saben. El FUT es la mayoría de la gente lo desconoce. Lo desconoce. ¿De qué se trata? Si es un impuesto que está postergado. Sí. No es un impuesto que no se va a pagar o que no se ha pagado, ¿no? Se paga una cantidad del dinero que se retira de la empresa, pero el resto queda para ampliar la empresa o para agrandarla, para comprar más mercadería, para más maquinaria, en fin, etcétera. Ahora, lo que uno entiende del mensaje del gobierno es que cuando lanzan esta agenda de productividad y emprendimiento, dicen, aquí hay una medida para impulsar el crecimiento económico y de alguna forma compensar los efectos nocivos que pueda tener en el crecimiento, en la generación de empleo, la reforma tributaria. La pregunta es si para las pymes y las que usted representa, o su gremio representa, efectivamente alcanza a compensar o no la reforma tributaria. Bueno, a eso quería ir yo en esta parte cuando hablábamos de los 1.500 millones de dólares. Resulta que en general al FUT son afectadas 295.000 empresas. De ellas, el 6% corresponde a microempresas, o sea, hasta con 10 empleados. El otro 6% a la pequeña. Y resulta que estamos hablando de una cantidad de millones de dólares inmensa. ¿Cuántos son? Que suman 300.000 millones de dólares. ¿30.000 millones de dólares o...? Perdón, 30.000 millones. 30.000 millones. Con estas cantidades tan grandes nosotros nos perdemos. Son cantidades que... 30.000 millones de dólares es muchísimo dinero. Exactamente. Pero de eso, estamos hablando del 12% que corresponde a la micro y a la pequeña, que es una cantidad pero enorme, que son 30.000 millones, que con estos 1.500 millones que se están dando a través del Banco del Estado, no va a compensar la diferencia. Ahora, lo que dice en el fondo el gobierno es que, terminado el FUT, las posibilidades de financiamiento siguen abiertas, digamos, recurriendo, por ejemplo, a la banca. ¿No es una alternativa conveniente para las pymes? No es conveniente, porque este dinero que usan las pymes es un dinero facilitado por el Estado, sin intereses. O sea, solamente con el IPC reajustado, que cuando se va a retirar va a haber que pagarlo. Sin embargo, al cerrar esta posibilidad, yo me estoy refiriendo a las micro y pequeñas empresas, no me estoy refiriendo a las grandes empresas, porque eso es otro ámbito que nosotros no dominamos. Exacto, estamos hablando de una panadería, un negocio, una ferretería, lo que a nosotros nos concierne, o lo que yo más pertenezco, que es a la Confederación del Comercio Detallista y Turismo del país. Entonces, a eso sí que nos afecta, porque al no tener ese dinero del FUT, que es lo que ha producido la misma empresa nuestra, vamos a tener que recurrir a los bancos. Y al recurrir a los bancos no son gratis. Este es un gran negocio para los grandes bancos, o sea, lo que nos afecta a nosotros. Nosotros, posiblemente el FUT, a las grandes empresas, claro, tendrían que ponerle un interés. Se han hablado varias proposiciones que se pueden hacer de muchos economistas, de ex ministros de Hacienda, de ex presidentes del Banco Central, pero a la pequeña empresa esto lo afecta muchísimo. Ahora, don Roberto, y para terminar, ¿qué espera usted de la tramitación del proyecto ahí en el Congreso? Ahora pasa al Senado. ¿Cree usted que hay posibilidades de que hayan cambios, de que se mantenga el FUT, por ejemplo? ¿Cree que solucionando ese problema? Tenemos mucha esperanza en el Senado. Tenemos mucha esperanza en el Senado porque se va a analizar detenidamente todas estas situaciones que afectan con esta gran reforma y que estamos todos de acuerdo que es muy necesaria la educación. Nosotros no oponemos de ninguna manera, pero sí lo que nosotros es ir directamente a dónde va a afectar mayormente. Nosotros, como las pequeñas empresas o las empresas de menor tamaño, resulta que nosotros, fuera del asunto económico, estamos en una situación de que representamos un ámbito social, porque damos la mayor mano de obra que hay en el país. Entonces es complejo. Sí, claro que es complejo. Eso está fuera de duda. Yo creo que el gobierno también lo tiene muy claro y los parlamentarios, al menos así lo han dicho, también. Nosotros tenemos mucha esperanza en los parlamentarios. Y probablemente en el Senado ahí veamos algunos cambios. Pues, don Roberto, le agradecemos muchísimo que haya venido a CNN Chile para abordar este tema. Gracias a ti, Sebastián. Muchas gracias. Con esta entrevista terminamos esta edición de día martes de Agenda Económica. Gracias por habernos acompañado. Ahora lo invito a que siga informándose junto a CNN Chile.